Hola, que el Señor les bendiga, queridos amigos y hermanos que nos siguen por medio de este canal, Agua de Vida. Es para nosotros un privilegio y un gozo poder compartir la palabra del Señor con ustedes por estos medios. Quiero invitarlos a que meditemos en esta noche acerca de principios que encontramos en las Sagradas Escrituras acerca de la autoridad. Este es un tema muy importante. Recuerde que la iglesia no es como el mundo. Nosotros no nos regimos por la forma en que las cosas se dan en el mundo, sino conforme al reino de Dios. Y yo quiero invitarlos a que leamos rápidamente un pasaje bíblico que nos habla acerca de la autoridad, que se encuentra en Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2, y que nos dice de la siguiente manera: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Interesante, ¿verdad? Y dice finalmente: acarrean condenación para sí mismos. Etimológicamente, el término griego para autoridad es exousia. En el Nuevo Testamento encontramos esta palabra muy frecuentemente, aunque a veces se traduce como poder. Exousia no se refiere originalmente a la fortaleza o al poder físico, como es el caso de la palabra dunamis, sino al ejercicio justo y legítimo del poder. Una persona tiene autoridad fundamentalmente en virtud de la posición que ocupa, no por la fuerza o la coerción física. En dado caso, le llamaríamos tirano, dictador u opresor. Hay diferentes tipos de autoridad. La autoridad se podría caracterizar como intrínseca o bien delegada. La autoridad intrínseca consiste en el dominio que se ejerce por la condición de autoridad innata en esa persona, o que es inherente al oficio que ocupa. Como Dios es el creador del universo, Él tiene soberanía y dominio sobre todas las cosas. Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es de esta manera que podemos concluir que el Dios Trino posee de manera exclusiva autoridad intrínseca pura, ya que a Él nadie le ha creado. Por otro lado, hablamos de autoridad delegada, la cual es la que se otorga. No es innata ni autoritaria. Esta autoridad es otorgada por quien posee autoridad intrínseca, a alguien que desempeña un oficio o que lleva a cabo una función. La autoridad delegada es una autoridad que deriva de alguien cuya potestad es intrínseca. Toda autoridad, dice el versículo que acabamos de leer, es posesión plena de Dios. Toda autoridad deriva de Él, como dice Juan 19:11. Vamos a leer este versículo, Juan 19:11.
que dice: respondió Jesús: ninguna potestad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Hablando Jesús con Poncio Pilatos, él le dice que toda autoridad que él tiene le ha sido delegada, porque toda autoridad viene de Dios. Jesús posee la misma autoridad intrínseca que Dios el Padre, porque es igual con él. Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Dios le ha dado a Jesús autoridad sobre todas las cosas en el cielo y en la tierra. Miren lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 1 en adelante. En realidad vamos a leer el versículo 8 y 9 para ser más específicos. Filipenses 2, versículo 8 y 9 dice: y hallado en la condición como hombre, hablando de Jesucristo, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre. Así que Dios le dio a Jesús la misma potestad que él tiene. Por eso decimos que Jesús es Dios. Ahora bien, ¿qué principio nos enseñan las Escrituras acerca de la autoridad? En primer lugar, podemos decir que la Escritura nos dice que debemos someternos a las autoridades superiores. Sométase, dijo Pablo en el versículo que leímos al principio, capítulo 13 de Romanos, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. La palabra griega utilizada en este pasaje bíblico, hupotazo, quiere decir subordinarse, reflexivamente obedecer. Y Apocalipsis 4:10 nos da una idea de este sometimiento. Dice: los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive para siempre jamás, y echaban sus coronas. Mire qué bonito esta expresión de humildad delante del que ha delegado la autoridad. Echaban sus coronas delante del trono diciendo: digno eres. Amén. Así que someterse nos da una alusión que por nuestra voluntad nos sometemos a la autoridad. Dice: sométase toda persona. Esto ciertamente incluye a los creyentes. Esto estaba en contraste con los grupos de judíos que se llamaban celotes en la época de Jesús, de aquellos tiempos, quienes no reconocían a ningún rey sino a Dios, y no pagaban impuestos a nadie sino solo a Dios. Por eso se rebelaban contra el Imperio Romano. Con respecto a la autoridad, tenemos que reconocer que hoy en día existen dos principios en el mundo: el principio de rebeldía, que es el principio de Satanás. La Biblia habla de el espíritu que ahora opera en los hijos de obediencia. Así dice Efesios 2, capítulo 2. Ese espíritu es el mismo espíritu que opera en Satanás. Ese espíritu es el que se manifiesta en rebeldía contra Dios y contra su Hijo. Esta actitud del mundo se expresa en el Salmo 2, que dice: se levantarán los reyes de la tierra. Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Salmos 2, versículo 2 al 3.
El principio que se mueve en el mundo entonces es un principio de rebeldía que siempre va a estar en contra de todo lo que se llama Dios. Pero en los hijos de Dios existe otro principio que se llama el principio de obediencia. Este es el principio de Cristo. Dijo Pablo hablando de Jesús en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el principio de la obediencia, el que reflejó Jesús cuando vino a morir por nuestros pecados. Entonces, en primer lugar, vemos que el primer principio que debemos tener bien en claro es que nos debemos someter a las autoridades superiores. ¿Pero por qué? Pablo sigue diciendo, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Toda autoridad ha sido puesta por Dios. Así que debemos someternos a las autoridades. Lo que Dios dispuso para la familia es que el padre sea la cabeza del hogar. La esposa debe estar sujeta a su marido y los hijos sujetos a sus padres. La esposa debe estar sujeta. Dice Efesios capítulo 5, versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pero esta sujeción no quiere decir que el marido va a ponerle su bota opresora sobre la esposa, no. Eso quiere decir que ella debe someterse. Por naturaleza, la humanidad es una naturaleza rebelde. Por eso Dios ha puesto autoridades para que podamos someternos a ellas. La mujer debe someterse a su marido, no por causa de su marido, sino porque cuando hace esto, está obedeciendo al Señor directamente. También el Señor le dijo a sus hijos que se sometieran a sus padres. En Colosenses capítulo 3 versículo 20 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. El padre ha sido señalado por Dios como cabeza de la familia, pero no debe ser un dictador. Debe amar a su esposa y a sus hijos. Debe ser ejemplo en los caminos del Señor. La Biblia dice en Efesios capítulo 5, versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En el versículo 4 del Efesios capítulo 6 nos dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es pues de esta manera que Dios ha puesto una autoridad dentro de la familia y es el padre de familia. Lamentablemente en nuestra sociedad tenemos una familia no como las escrituras nos lo plantean. Es una familia que ha sido destrozada porque el diablo sabe que esto es el plan de Dios para la familia. Debe haber una cabeza del hogar y esa cabeza del hogar está sobre el hombre. Dios está sobre la cabeza del hogar que es el hombre. El hombre, por lo tanto, va a responder por cualquier cosa que cometa fuera de los designios de Dios, delante de Dios, porque él ha sido puesto como autoridad en la familia. En la sociedad, las autoridades civiles
son la provisión de Dios para la autoridad. Las autoridades civiles han sido puestas por Dios para limitar el mal, a fin de que podamos vivir en paz y tranquilamente en toda piedad y decoro. Dice Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 2, por los reyes. Dice, oremos por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Los cristianos debemos ser ciudadanos que obedezcan la ley. Por causa del Señor, dijo Pedro en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 13 al 17, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Nuestro Señor nunca participó en ninguna rebelión. Él pudo haberlo hecho. Inclusive le dijo a Pedro cuando le cortó la oreja de el criado de uno de los que llegaban a apresarle, y le dijo, hey, yo puedo mandar que mi padre mande una legión de ángeles y destruyan toda esta opresión que viene contra mí, pero él sabía lo que tenía que hacer. Él le enseñó a la gente a obedecer a las autoridades del gobierno. Mateo capítulo 22, versículo 21, él dijo, dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nuestro jefe o patrón en nuestros trabajos representa la autoridad delegada de Dios en el trabajo. Honramos a Dios cuando hacemos nuestro trabajo lo mejor posible por causa del Señor. Pablo nos dice en Colosenses capítulo 3, versículo 22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y en el mismo capítulo 3 de Colosenses, versículo 23, sigue diciendo, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Oye, te sientes oprimido. En la actualidad tú puedes tomar la decisión de cambiarte. Si el empleador o la persona a la que sirves no es una persona justa, puedes pedirle a tu Señor que te dé un trabajo donde puedas servirle de una mejor manera. Pero en todo momento debes recordar que tú le estás sirviendo a tu Señor a través de tu trabajo. Dios también estableció una orden de autoridad en los asuntos espirituales. La Biblia es la palabra de Dios, por lo tanto, habla con autoridad divina. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y si ha sido inspirada por Dios, entonces ella es la palabra de Dios y tiene la autoridad para hablarnos de parte de Dios a nosotros. Por eso la Biblia es la autoridad para nosotros. El plan de Dios es que Cristo también sea la cabeza de la iglesia. En Efesios capítulo 5, 23 dice que así como el hombre es la cabeza del hogar, Cristo es la cabeza de la iglesia. Bajo la autoridad de Cristo están los líderes designados por Dios, tales como ancianos, pastores, diáconos y maestros. Debemos someternos a las autoridades de la iglesia porque han sido delegadas por Dios. La Biblia dice en Hebreos capítulo 13, versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Es por eso, amados hermanos, que nosotros debemos someternos a todas las autoridades. Hay quien puede decir, no, yo no le voy a hacer caso a los diáconos porque a mí no me gusta que me manden.
Pero, amados hermanos, en la iglesia, los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, hemos llegado a someternos a toda autoridad. Recuerde lo que dijo Pablo en el capítulo 13, versículos 2 en adelante. Dice que si yo no me someto a la autoridad, me estoy rebelando a Dios, porque dice, de modo que si quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrea condenación para sí mismos. Saúl perdió su reino por sobrepasar la autoridad delegada por Dios. Lo vemos en 1 Samuel capítulo 13, versículo 8 al 14. Samuel había demorado. Él le había dicho que lo esperara para poder ofrecer sacrificio antes de que él fuera a la guerra. Pero él no quiso obedecer la autoridad delegada por Dios, sino que él ofreció el sacrificio. Cuando llegó Samuel, dijo, locamente has actuado, porque hoy pudo haber Dios afirmado tu reino, pero lo que has hecho es el descalabro de tu reino. Los creyentes tienen la obligación de someterse a quienes Dios ha designado como líderes. Rebelarse contra las autoridades designadas por Dios es rebelarse contra Dios. Y esto acarrea condenación. Ay de aquellos que generan división en la iglesia. Pero sabemos que lo correcto es hacer la voluntad de Dios. Pero aquí tenemos otro ejemplo bíblico, porque David, el rey David, también pecó. Pero ¿cuál es la diferencia entre David y Saúl? Que David se arrepintió. Si te has portado mal, si has desobedecido a la autoridad que Dios ha delegado en cualquiera de las instancias de tu vida, amado hermano, te invito a que te arrepientas. Los que hemos creído en el Evangelio debemos aprender que debemos someternos a las autoridades, no por causa del castigo, sino porque es lo correcto de hacer ante Dios, ya que todas las autoridades han sido puestas por Dios. Si me comporto de una manera rebelde, debo estar consciente que me estoy rebelando contra Dios. Es mi deseo, amados hermanos, que reflexionemos acerca de esto, ya que si somos hijos de Dios, debemos entender que nosotros no nos movemos por los lineamientos del mundo, nos movemos por la palabra del Señor. Así que les invito a que reflexionemos y entendamos que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Las que hay han sido puestas por Dios. Obedezcamos al Señor. Sometámonos. Y si recibimos algún agravio del líder que ha sido delegado, pues sepamos que esa persona va a rendir cuenta delante de Dios y que a nosotros Dios nos va a consolar. Él va a enjugar las lágrimas de nuestros ojos. Deseo que el Señor les bendiga.